Tal, maestras, maestros? Les saluda el doctor Jesús Velázquez. Y bueno, decidí hacer este video porque he recibido muchas dudas, muchas preguntas sobre la elaboración del programa analítico, que están confundidos, que no entienden algunas cuestiones, y voy a tratar de aclararlas a partir de lo que me han estado diciendo que han tenido dificultad. Bueno, si quisiéramos encontrarle en qué consiste todo este proceso, yo les diría los siguientes consejos y la siguiente secuencia de actividades que deben seguir. Número uno, es importantísimo, maestras, maestros, que entendamos que no vamos a poder realizar un programa analítico si no hemos entendido la esencia del programa sintético. Entonces, habrá primero que analizar la estructura del programa sintético y recuerden que se tienen que leer detenidamente los rasgos del perfil de egreso. Se deben entender los ejes articuladores, pero el papel que juegan los ejes articuladores, que son como los pilares que sostienen todo el entretejido, la trama que sostiene el programa sintético. Debemos igualmente entender cuál es la función de los campos formativos. Y además del campo formativo en sí, es importantísimo enfocarnos mucho en las finalidades de cada campo formativo. Hemos estado acostumbrados a trabajar con enfoques, obviamente hay un enfoque que subyace todo esto, pero en los campos formativos específicamente son muy importantes las finalidades de esos campos formativos. Y a partir de entender estos elementos, perfil de egreso, ejes articuladores y campos formativos en sus finalidades y su enfoque, pues ahora sí podremos empezar a transitar hacia la elaboración del programa analítico. Recuerden, el programa sintético es un programa de alcance nacional, un programa cuyos contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje tienen una secuencia, tienen una progresividad, un orden. Así están planteados. La doctora Rosa María Torres Hernández sugiere, por ejemplo, que pongamos esas relaciones horizontales y relaciones verticales para poder entender cómo se va avanzando progresivamente, cómo se van a incrementar los niveles de complejidad para poder realizar esa trama que forma parte de la malla curricular. Entendiendo el programa sintético, que es el de alcance nacional, el referente para hacer el programa analítico, pues ahora sí empezamos a realizar el programa analítico. Como se trata de un programa, no es una planeación, es un programa que se va a hacer adecuado, adaptado a la medida, como traje a la medida para cada escuela. Entonces, si consideramos esas circunstancias, ese elemento, bueno, habrá que entender las bases del diseño curricular, porque si estamos haciendo un programa, estamos adentrándonos en un campo de conocimiento del diseño curricular. No solamente se soluciona esto desde el plano didáctico, debemos entender el diseño curricular para poder estructurar ese programa. Pero bueno, más allá de ello, el programa analítico pone como primer elemento la problematización de la realidad, es decir, qué problemas existen en mi comunidad, en mi entorno, en mi contexto, asociados con los problemas que ya como colectivo detectamos y estamos trabajando desde el programa escolar de mejora continua. Hay cierta relación, cierto vaso vinculante en ese punto. Ahora, esa problematización nos debe llevar necesariamente a partir de un diagnóstico, que es lo que se conoce como la lectura de la realidad. ¿Cómo es nuestro contexto? ¿Cómo son las características socioculturales, lingüísticas, históricas de mi comunidad? ¿Qué problemas existen? Y a partir de ahí tendría que plantearme los puntos de llegada, que son los objetivos, las metas, lo que se le ha estado conociendo como el horizonte de acción. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde vamos a avanzar este ciclo escolar? Una pertinente aclaración. Ese programa analítico no tiene una temporalidad única, es decir, cada escuela decidirá
para qué tiempo lo hace, ya sea para todo el ciclo escolar, que a veces no es tan recomendable porque pueden ocurrir cosas que lo hagan cambiar. Entonces podemos elegir una temporalidad más corta, para un semestre, por ejemplo, para un trimestre. Tal vez hagamos uno de, digamos, ahora que estamos en el mes de marzo prácticamente ya, pues que hagamos uno del trimestre hasta el mes de mayo y otro ya la recta final del ciclo escolar que tiene sus propias características. Recuerden que esto es simplemente el probar cómo se hace. Es decir, no es nada definitivo todavía, porque bueno, la generalización todavía va a tardar un poco, pero ya es ir haciendo acercamientos. Bueno, después de esa problematización, contextualización y el horizonte de acción, del cuales hablo, pues tenemos que relacionar esto con los contenidos de aprendizaje que tomamos del programa sintético, que los adaptamos a la realidad en la cual nos desenvolvemos, y es lo que se le ha conocido como el ejercicio de codiseño, que participen los alumnos, que participe el colectivo docente, que participemos prácticamente todos los actores de una institución educativa para proponer qué contenidos se adaptan, cuáles se toman tal cual, porque hay muchos que se van a tomar así, y cuáles se agregan porque solamente existen en nuestra escuela o en nuestro entorno. En esa incorporación de contenidos, pues debemos también definir la metodología posteriormente. Y se ha hablado mucho de que una alternativa metodológica recomendable es trabajar por proyectos, pero no es la única. Hay otras maneras de trabajar también, entre las cuales, bueno, los proyectos tienen como una primacía, tienen cierta importancia, pues porque son abarcativos, son versátiles, atienden ciertos problemas de la comunidad, pero puede haber otros. Inclusive, no se descarta, y considérenlo, el trabajo que también va a ser parte de la vida cotidiana del aula, trabajo disciplinar, en donde a veces los alumnos o el maestro considera que requieren trabajar específicamente con matemáticas porque hay ciertos conceptos que no han desarrollado, ciertos conocimientos que no han adquirido, y se va a trabajar con matemáticas o con historia o con geografía, ¿sí? Y lo óptimo, bueno, sería que trabajáramos de manera integrada, coordinada, pero a veces no es posible. En las escuelas secundarias, por ejemplo, donde cada maestro tiene su turno, su asignatura, inclusive que ni siquiera coinciden en un mismo consejo técnico, trabajan en otros consejos técnicos, sesionan en otros. Entonces, aquí habrá que buscar las maneras de trabajar proyectos por campos formativos, cada quien trabajar de su asignatura, pero tener claridad de que hay un proyecto al que le están abonando. Es decir, no hay nada estandarizado, no hay nada que se pueda aplicar a todas las escuelas y a todos los contextos. Pero recapitulando, eh, debemos entonces estudiar el programa sintético. ¿Sí? El programa analítico empieza con la problematización de la realidad, con la problematización para identificar cuáles son los problemas que aquejan sentidos, los que aportan los alumnos. Posteriormente a ello definimos puntos de llegada, es decir, cuál va a ser la ruta que vamos a trazar y a dónde vamos a llegar. Incorporamos los contenidos porque son objetos de conocimiento, los contenidos, y son un medio también para diseñar situaciones de aprendizaje. Incorporamos contenidos. Posteriormente definimos la metodología, cómo los vamos a trabajar, con proyectos, con trabajo disciplinar, con casos, qué otras cosas podemos implementar la metodología. Y finalmente se cierra el programa analítico con la evaluación, que invariablemente tiene que ser una evaluación formativa. Y por las circunstancias propias y las características propias de un proyecto, pues tiene que ser una evaluación auténtica, basada en situaciones reales. ¿Sí? Entonces, esa evaluación formativa, saben ustedes, se realiza encaminada a detectar las áreas de avance, los obstáculos que han existido para tomar decisiones que permitan avanzar en el aprendizaje y en la formación de nuestros educandos. Con la evaluación prácticamente se culmina. ¿Sí? Entonces, pues es lo que les puedo aportar en este momento, pero vamos a seguir trabajando, ¿sí? Estamos a sus órdenes igualmente para poder trabajar con sus colectivos, con sus escuelas.
Por ahí les dejo un número de teléfono, un WhatsApp, llámenme y con mucho gusto podemos colaborar en este aspecto que tenemos muy, muy claro, ya con evidencias de trabajo que hemos estado construyendo con varias escuelas. Hasta pronto, maestros, a sus órdenes.